Ahora vamos a iniciar con la parte del contenido del libro y en particular vamos a ver esto es sobre el capítulo uno del libro de clasificación de patrones. Am, y vamos y en particular vamos a analizar un poquito esto va a ser como una primera aproximación a un problema de clasificación de patrones. O va a ser como su primer encuentro con un tipo de problemas donde se puede como ver cuáles son las ventajas de usar ciertas herramientas matemáticas o simplemente de análisis, ¿no? Am, pero bueno, entonces esto se llama, lo que vamos a ver es teoría de decisión. Ahora, supongan que tienen, que llegan a un nuevo trabajo y este trabajo es en una empacadora de pescado. Y su tarea es clasificar o separar de una banda de una banda que trae el pescado. La idea es separar a dos tipos de pescado que vienen ahí mezclados. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues la idea es como que primero eh, tienen que colectar la información de, de, pues de la que viene la banda, ¿no? Y la herramienta pues va a ser, digamos, una cámara. Y pues al final del día su trabajo va a ser clasificarlos y de alguna manera crear un mecanismo, ¿no? Que separe estos dos tipos de pescado. Entonces, lo que se espera que ustedes hagan es simplemente que vienen todos los pescados y ya los clasifican. Ahora, em, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues como les dije, tienen su herramienta, ¿no? Que es una cámara la cual colecta la información y en base a eso ustedes tienen que procesar la información, tienen que transformar esa información a una manera en que la computadora lo va a entender. Luego, con esa información, ya en una representación más apropiada, ahí tienen que diseñar un modelo de Machine Learning para que realice el trabajo de separar las dos clases de pescado. Ahora, ¿cuáles serían los pasos? Piénsele 30 segundos. Y por los pasos me refiero póngase como si estuvieran enfrente de la banda que lleva todos los pescados. ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? Sabiendo que pues tienen una cámara, entonces, ¿cuál sería el procedimiento? A ver, ¿alguien tiene la mano? Pues, que veas el tamaño, bueno, si a lo mejor el pescado tiene un tamaño, ronda entre ciertos tamaños, entonces puede, o sea, si ronda entre ciertos tamaños, entonces puede que sea un tipo de pescado, y después de que ves ese tipo de pescado, te enfocas en el color. Entonces, si cumple que está entre cierto tamaño y tiene este color, entonces puede ser, por ejemplo, el pescado uno o el pescado 2. Ok, de hecho, efectivamente, esa es la idea, gracias. Eh, y lo que se hace es, bueno, primero pues tienes tu imagen. Entonces, la, la, lo primero que se tiene que hacer, bueno, es aislar, quitar el ruido de fondo, ¿no? Es decir, tienes como que delinear lo que es el pescado, que aquí sería pues eso en el cropping, ¿no? Que quites el ruido que esté de fondo. Entonces de la foto le quitas el ruido de fondo, lo separas y ya con eso ya tienes una imagen más limpia de lo que se tiene que hacer. Ahora, y ahí viene eso que justo comentabas, perdón, ¿cuál era tu nombre? Carlos, Ah,
Entonces, lo que Carlos comentaba era eso, ¿no? Que justamente lo que sigue es, una vez que ya tienes una imagen más limpia, tienes que encontrar esas características las cuales distinguen a cada uno de los pescados. Y eso por muchos años fue hecho a mano, ahora ya existen herramientas pues un poco más sofisticadas, donde los mismos algoritmos por ejemplo, usando redes neuronales, pueden encontrar esas características relevantes que son mucho más abstractas que lo que uno pudiera pues simplemente proponer con un análisis como el que vamos a hacer ahorita. Y pues sí, una de esas, pues así a primera vista, es eso, los tamaños, ¿no? Tienen diferentes tamaños. Eso ya puede ser una característica distintiva. Entonces, dado que de aquí podemos ver que L2 es mayor que L1, entonces lo que vamos a hacer es simplemente usar este criterio y ya con eso. Pero digamos, solo con eso ya funciona. Bueno, vamos a hacer una prueba. Entonces ahora ya creamos nuestro clasificador donde usando simplemente el criterio de la longitud, vamos a separar pues vamos a separar lo que vaya pasando por la banda. Bueno, pues digamos que de aquí podemos ver que pues simplemente no es un buen criterio, porque pues y si usamos nuestro criterio solo enfocándonos en un valor de L. Es decir, tomamos una muestra y pues en esa muestra, pues encontramos que daba la casualidad de que el valor del pescado 2 era más grande que el pescado 1, pero no siempre va a ser así, pues como sabemos, hay muchos tamaños de un pescado, pues toma muchos tamaños, ¿no? Entonces, pues este no es una buena característica eh, según lo que acabamos de ver. Ahora, existe otra cosa, que es, ¿qué tal? O sea, digamos, si lo vemos desde el punto de vista simplemente am, de la economía de una compañía, dices, bueno, pues un error, mira, pues es un error pequeño, uno se fue para allá, o sea, clasificamos erróneamente uno de cada uno, entonces no hay tanto problema. Pero ¿qué tal si uno de ellos es mucho más costoso que el otro? Digamos, para la compañía, pues quizás es irrelevante o incluso si ellos se benefician, dado que pues un pez más barato lo están vendiendo más caro. Pero, digamos, al final, como pues el consumidor es el que se va a quejar, pues simplemente eso no le conviene a las compañías. Entonces, eh, por un lado, tenemos que reducir la clasificación errónea, pero sobre todo tenemos que poner especial atención al costo, porque es más caro, uno de los dos errores que tenemos es más caro que el otro. Y eso tiene que ver como que con que las funciones de costo en general en Machine Learning no son simétricas. Es decir, siempre vamos a tratar de reducir ciertos errores que son los que nos benefician más, que son de los cuales nos beneficiamos más a la hora de entrenar un modelo de Machine Learning. Entonces va a existir como que esta tendencia o este bias hacia minimizar cierto tipo de errores, no todos los errores. Y eso se le llama como la, eh, funciones de error asimétricas. Ahora, entonces como vimos, pues no nos podemos enfocar simplemente en en una comparación de una sola muestra, de una comparación de las muestras. Entonces, porque aquí comparamos primero el pescado 1i con el pescado 2j. Entonces, ahí dio la casualidad, pues, de que esa era la relación entre las longitudes. Pero no hay nada que nos garantice que eso va a ser siempre verdad.
Porque, pues, ¿qué tal si en la siguiente muestra que agarramos de ahí de nuestro recipiente que tenga los pescados, pues el siguiente, el J+1 va a decir que pues es más pequeño. O puede ser que el otro, el que siga, es mucho más grande que el anterior, que los dos anteriores. Y así sucesivamente. Pues puede haber muchos tamaños. Entonces ahora si se dan cuenta, en lo que tenemos que enfocarnos es en la estadística de las longitudes del tamaño de los pescados. No nos podemos enfocar simplemente en un tamaño específico. Y pues, de hecho, esta es la primera conexión con teoría de probabilidad. ¿Por qué? Porque de aquí ya vimos que L2 de hecho es una variable aleatoria. Es decir, que cada vez que nosotros metamos la mano al recipiente donde están todos los pescados, pues vamos a sacar un pescado quizás de la misma clase, pero con una longitud diferente. Ahora, si la variable L2, pues va a tener cierta distribución dependiendo del tipo de pescado. Entonces, esa de hecho es la conexión. Si se fijan, aquí es donde ya empieza a relacionarse eso de la probabilidad con la parte del problema de clasificación, por tanto, de Machine Learning. Ahora, ahora como les decía, si tomamos 10,000 muestras, pues de esas 10,000 muestras vamos a ver que esta variable aleatoria va a tener un valor mínimo y un valor máximo de las muestras. No sabemos si esos son los valores definitivos de los tamaños mínimos y máximos, sino simplemente va a ser por muestreo. De hecho, dado que pues nosotros vamos a estar midiendo cada uno de esos, vamos a encontrar esos, ¿no? Esos dos valores, mínimos y máximos. Y como ya ves que esta función L2 o esta variable L2 está, está como acotada en cierto intervalo, pues uno pues esperaría de que existe una media. Es decir, esta L2 va a estar distribuida de cierta manera, va a tener una cierta distribución estadística y de ahí podemos calcular un valor promedio de esa L2. Entonces, ahora pues lo que tendría más sentido es usar en nuestros clasificadores el valor de los promedios L2 después de hacer muchas muestras, de hacer un buen muestreo de nuestro sistema de interés. Ahora, una vez que hacemos todo este muestreo, pues tanto para el pescado 1 como para el pescado 2, ya podemos tener una idea de la distribución de tamaños. Entonces aquí podemos verlo mediante un histograma de cómo está distribuido. Y pues de aquí es fácil ver que pues aun y cuando la mayoría de los pescados 1 están distribuidos de tal manera de que la mayoría de ellos tienen un tamaño menor que los tamaños del pescado 2, aún así vimos que podemos encontrar pescados que incluso pueden estar distribuidos en tamaños pues en tamaños más grandes, e incluso más grandes aún que el tamaño máximo del pescado 2. Por lo que solamente usar este criterio del tamaño, pues no va a ser una buena idea, dado que las dos distribuciones se sobreponen. Ahora, aquí lo que tenemos que definir, bueno, lo que definimos es un L, digamos, asterisco, el cual va a ser nuestro parámetro. Es decir, que para ciertos valores de L, si lo vamos a usar al final como un clasificador esta variable, pues tiene que haber un valor de L, el cual divide a las dos clases. Pero como lo mencionamos aquí, este L, pues no es un buen criterio dado que pues existe una gran cantidad de la distribución que está del otro lado. Y en general, pues esto no, este método, la L por sí sola no puede ser
un criterio, una característica definitiva para la clasificación. Ahora vamos pues como les digo, ¿no? L por sí solo no es un buen descriptor. Ahora, ¿qué otro descriptor se les ocurre? El color, pues, Es cierto, sí, el color. Pero antes de eso podemos analizar otro tipo de cantidad solo como para discriminar algunas de ellas, ¿no? Y una podría ser el ancho. Eh, Simplemente digamos de aquí, bueno, sin hacer el experimento, asumimos que lo hacemos. El ancho, pues quizás no es tan definitivo en este ejemplo en particular y por ello, pues no es una no es una buena característica. Por ahí, creo que si leen el libro, van a mencionar que pues, hay muchas otras, incluso algunas de ellas están relacionadas con el color de los ojos de los pescados o ciertas como estructura partes fisiológicas de los mismos. Entonces, hay varios que uno pudiera sugerir. Eh, a lo mejor también puede ser el número de aletas, ¿no? pero digamos, esa es mucho más complicada, dado que estadísticamente la mayoría van a tender a tener el mismo número de aletas. Ah, claro, Entonces sí, va a sí. depender de tu sistema en particular y quizás en unos ejemplos sí va a ser el caso, pero tendrías que de nuevo analizar eh, pues todo va a depender del sistema bajo estudio, ¿no? Se Eh, podría, se sí, podría filtrar la imagen también, ¿no? Hacer un filtro de la imagen para extraer el contorno de los peces también. pero ese es Eso, incluso más difícil pero, porque, porque entonces tienes que diseñar un muy buen algoritmo para que, para que analice los contornos. Entonces, eso se vuelve más complicado todavía. Y de hecho, vamos a ver más adelante que, que la idea de todos los modelos de Machine Learning, aunque pareciera que a mucha gente se le olvida, es el que siempre te tienes que quedar con el modelo más simple que tengas. Porque, porque en general es el que te va a dar mejor, te va a dar como mejores costo-beneficio en muchos aspectos, además de que en general ese tipo de modelos te dan acceso a interpretar lo que está pasando. Pero bueno, digamos, en este caso, algo que se puede hacer es algo relacionado con el color. O, por ejemplo, es la intensidad de la imagen. Porque al final, acuérdense, esto es una imagen nada más, lo que estamos analizando. Entonces, el brillo de la imagen puede ser un parámetro importante, dado el color de ellos. Am, entonces, digamos, el brillo de las imágenes también puede ser una buena característica en este caso. Y además, pues como por el mismo análisis que ya hicimos de las Ls, pues la B va a ser una variable aleatoria también. Ahora, lo importante es cómo va a estar distribuida esta variable aleatoria. Entonces, en ese caso puede ser que pues de hecho la distribución sea una mucho más eh, buena en el sentido de que tienen mejor, de que no se sobreponen tanto y pues y nos da un mejor criterio. Ahora, pero aún así, aún y cuando, digamos, la parte donde están encimadas las dos distribuciones es menor, acuérdense de que aún así queremos minimizar lo más que se pueda esa, esa separación, ¿no? O más bien tenemos que reducir pues los errores que podamos tener. Entonces usamos simplemente una B aquí, una B asterisco, pues vamos a seguir teniendo algunos errores. Eh, y pues de nuevo, dado el precio, dado que pues tenemos que minimizar los costos, pues quizás ya sea o tendríamos que eh, como que mover ligeramente a la B asterisco
de tal manera de reducir los errores de los pescados más caros, o tendríamos que buscar más criterios. Entonces ahora, ya bueno, ya vimos que las dos variables van a tener errores asociados. Entonces ahora, ya que hicimos este análisis estadístico, la tarea de ustedes, ya sea que se vayan a la industria o que se queden en la academia, la tarea una vez que ya tienes como idea de cómo se comporta el sistema, es diseñar una regla de decisiones o reglas de decisiones tales que se pueda minimizar lo más que sea posible el error, ¿no? O la función de costo. Esto, digamos, engloba lo que es el machine learning. Que una vez que conocen el comportamiento estadístico del sistema que quieren estudiar, su trabajo va a ser encontrar este conjunto de reglas el cual es el cual va a ser el óptimo, pues dadas las herramientas que tengan, para minimizar una función de costo. Ahora, bueno, y aquí una cosa es esto de en este caso, en este ejemplo en particular, se trata de definir una regla de edición va a ser, por ejemplo, eso es lo que les comentaba hace rato, de que, por ejemplo, aquí va a ser que las Bs menores que B asterisco van a ser pescado 1 y las B mayores que B asterisco va a ser pescado 2. Esto es una regla de decisión. Y en este caso en particular está definida por una frontera de decisión que es este valor, ¿no? El B asterisco. Y bueno, y esto, como les comentaba al inicio, pues esto es lo que se conoce como teoría de decisión. Bueno, ahora con estas herramientas, ¿qué es lo que sigue? Pues aún seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? De que con estos dos parámetros, pues seguimos teniendo pues un cierto error. Pero pues, digamos, como personas que han estudiado tanto física como matemáticas, pues sabemos que pues todas las matemáticas no están confinadas a espacios, a una sola dimensión. Entonces, lo que se propone ahora es, bueno, pues si ya tenemos dos características, las L's y las B's, ¿por qué no movernos a un espacio de mayor dimensión? Y pues por simplicidad, ¿por qué no uno de dos dimensiones? Ahora cada medición va a estar asociada a un vector de dos dimensiones, donde la primera dimensión pues va a ser el brillo y la segunda va a ser el largo del pescado. Que el orden, digamos, una vez definido, no importa, ¿no? Entonces ahora nuestra distribución, pues de hecho se ve mejor en un espacio de dos dimensiones, porque de una podemos ver que pues se ven bien separados las dos distribuciones en un espacio de dos dimensiones. Entonces ahora vamos a buscar lo que vimos ya en una dimensión, es nuestra frontera de decisión. Ahora, tal y como lo vimos en la clase pasada, cuando se trata de ajustar una serie de puntos, bueno, tenemos que encontrar la recta que mejor define a esos puntos. Entonces, aquí lo que tenemos que encontrar sería la recta que mejor separa a las dos clases de puntos, a los dos tipos de pescados. Entonces, aquí, digamos, esta es una buena aproximación. En la cual, digamos, ya pues como que nos da un cierto error, pero aún así, digamos, sería un modelo bastante simple y fácil de encontrar. Ahora, ¿cuál sería
la clase la regla de decisión que, que nos separa las dos clases. Bueno, pues sería esta, ¿no? Simplemente, digamos, el que está por encima de la recta, los puntos que están por encima de la recta, pues van a ser pescado 2, y los que están debajo de la recta, pues van a ser pescado 1. O simplemente, o más aún, simplemente lo que tenemos que decir es cuál es lo que están arriba, y el resto pues simplemente va a ser de la otra clase. Ahora, esto funciona dado que pues tenemos solo dos clases, pero recuerden que pues se pueden tener n clases, o sea, muchísimas clases de pescados, entonces el problema se vuelve un poquito más complicado, pero al final esta es la misma metodología que se sigue aún en esos problemas más complejos. Pues bueno, ahora, ¿cuáles son los errores que tenemos en este sistema? Pues si se fijan, ahora aún seguimos teniendo ciertas clasificaciones erróneas y que pues al final nos van a seguir costando dinero. Entonces ahora, ¿qué se les ocurre? A ver, alguien que me diga qué se le ocurre hacer en lugar de simplemente poner una recta. Hacer un ajuste algo más curvo. Pues sí, no, simplemente pues si ya vemos, si podemos ver los puntos por donde van pasando, digamos, esta simplicidad de la línea recta, como dices, lo primero que se puede hacer es simplemente pues aumentar la complejidad de nuestra frontera de decisión. Ahora, digamos, esta es pues yo la veo y esto se ve como óptima, ¿no? Porque ya tenemos que absolutamente todos los puntos están bien clasificados. Pero, digamos, ¿a alguien se le ocurre algún problema de por qué esta no es una buena idea? Depende de la muestra, ¿no? ¿En qué sentido? Pues nuestra barrera de decisión, nuestra Ajá. frontera de decisión tiene esa forma porque esos puntos específicos de nuestra muestra específica arrojaron esos resultados. Pero pues con una muestra mayor los resultados serán ligeramente distintos. Entonces, entre más podamos nutrir nuestra muestra, los resultados variarán lo suficiente como para que nuestra frontera pueda ser más general. Ujú. Se puede sobreajustar, ¿no? Se sobreajusta porque entregaría solo un mismo conjunto de datos, pero no puede no sería capaz de generalizar para Ajá. más pescado. Exacto, los dos comentarios de hecho son muy acertados porque, digamos, esta la hicimos ad hoc. Simplemente aquí lo que hicimos fue tomar un lápiz y empezar como a darle la vuelta a los puntos que no nos gustaban o los que eran erróneos. Pero una vez que, como decía, esto es para este muestreo. Esto es solo para las muestras que ya tenemos. Pero entonces, una vez una vez que que sigamos muestreando nuestras distribuciones, pues simplemente, dado la distribución, por ejemplo, de los puntos negros, pues lo más lógico es de que cuando tengamos una nueva muestra, pues va a caer de ese lado de la distribución donde ya nuestra frontera ya no es válida. Entonces, a esto, esta frontera que acabamos de definir, pues simplemente no es robusta. Y como ya lo decían, pues no generaliza. Es decir, esto va a funcionar solo para las muestras que ya tenemos, pero no para las muestras futuras. Es decir, y pues de lo que se trata el Machine Learning es definir una frontera de decisión, la cual sea robusta para muestreos futuros. Es decir, que pues la puedes usar una vez que ya esté entrenado y ya sepas cuál es el error asociado y pues sepas de que va a ser una buena frontera de decisión, no como ahorita, pues no como con esta de que pues así
rápidamente se vuelve problemática. Y esto se le llama como overfitting o sobreajuste. Es decir, de que esta es una muy buena curva, pero solo para un conjunto de valores. Y va a perder o no va a ser, le va a faltar generalización. No va a actuar bien en futuras muestras. Ahora, digamos, aquí tenemos los dos extremos. Una que hace overfitting y el otro que es una buena, de hecho la línea recta es una muy buena frontera de decisión, pero pues porque simplemente no nos ponemos con algo intermedio. Quizás si le vamos incrementando la complejidad poco a poco, vamos a ver que ya vamos que vamos a ir mejorando poco a poco nuestra frontera de decisión. Entonces, va a existir una frontera de decisión que es óptima, que minimiza el error, dado un conjunto de puntos de entrenamiento, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aumentando pues simplemente la complejidad, pues rápidamente vamos a ir viendo cómo se van a ir mejorando los puntos que se clasifican correctamente. Profe, una pregunta, ¿la frontera de decisión también se podría hacer como algo parecido a esto? Digamos como si el sistema no, o sea, el algoritmo no puede determinar si es pescado 1 o pescado 2, entonces que lo catalogue como frontera. Y entonces justo en esa división es en donde está la mezcla de los dos y puede empezar a hacer la división. O sea, digamos, esa sería una regla que tú pudieras proponer. Ahora, ¿qué también va a generalizar? Es lo que habría que ver. Ya. Entonces, digamos, les adelanto un poquito. Por ejemplo, esta curva, y que a mí, pues, me causó mucha sensación cuando lo supe, era de que esta curva es una línea recta en un espacio de una dimensión más alta. Es decir, que siempre una recta de este tipo, así de curva y fea, que en un espacio de 2 dimensiones, ustedes siempre van a poder definir un espacio de n dimensiones en el cual estos dos conjuntos se pueden separar por una línea recta o por digamos, un plano en un espacio de muchas dimensiones. O sea, siempre se va a poder hacer eso. Ahora, la complejidad de esa transformación, ahí está el meollo del asunto y ahí es donde entra la parte de Machine Learning, de cómo definir ese espacio en el cual esto se puede separar trivialmente. Y ahí es donde viven los kernels, lo que les comentaba. Pero bueno, digamos, esto era como para mostrarles de que, pues, existen muchas, podemos definir metodologías que nos hagan intermedios, por ejemplo, aquí que es un poquito más curva, que ya empieza como que a mejorar un poco. Pero va a haber un montón, ¿no? O sea, entre una cosa lineal y algo que haga overfitting, pues hay muchísimas opciones. Ahora, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, como les comentaba antes, la idea en Machine Learning es siempre quedarte con algo intermedio, pero no cualquier intermedio, sino simplemente como el paso intermedio que sea más sencillo. Y esto, de hecho, ahora que ya se empiecen como a familiarizar con la parte de Machine Learning, o empiecen a ver pláticas de Machine Learning, esto lo van a ver por donde sea, el Occam's Razor, es decir, como la navaja de Occam. Entonces, este file lo que decía era que la idea es como encontrar la explicación más simple, pero que sea pero la cual tiene que ser suficientemente compleja como para
para satisfaga las necesidades, ¿no? A ver, se los leo mejor. Dice, favorecer la explicación más simple sobre aquellas que son innecesariamente complicadas. Aquí es donde entra, se puede ver la comparación, ¿no? Entre esa curva, toda que hace el overfitting, pues esa es tremendamente complicado y pues no va a generalizar bien. Entonces la idea es como que encontrar una que tenga cierta complejidad asociada, pero que sea la más simple posible. Ahora, si lo ponemos en el contexto de Machine Learning, dice, podríamos estar satisfechos con un rendimiento ligeramente inferior en las muestras de entrenamiento, es decir, que durante el entrenamiento tengamos un buen error, pero que no sea perfecto. Dice, si esto significa que nuestro clasificador tendrá un mejor rendimiento en patrones nuevos, es decir, sacrificando cierta complejidad durante el entrenamiento, esto es aceptable siempre y cuando, pues, digamos, esta frontera de decisión que hayamos definido, pues sea robusta ante nuevas medidas, ante nuevos sampleos, digamos, de nuestro problema o nuestras distribuciones. Entonces, esto lo van a ver, como les decía, lo van a ver por donde quiera. Siempre la gente lo usa para argumentos en discusiones o simplemente para el diseño de nuevas metodologías. Es algo que siempre tienen que que siempre tienen que tener en cuenta. Bueno, aquí ya faltan, de hecho, 3 minutos. En la clase que sigue vamos a brincar, esto fue el capítulo 1, es simplemente introducción. Es como para darles una idea de qué tipo de problemas son los que vamos a enfrentar, cómo se piensa, cómo se introducen las variables aleatorias en todo esto, que es la conexión con probabilidad. Y ahora en la clase que sigue vamos a ver el capítulo 2, donde, donde ahora ya con todo esto que conocimos de la teoría de decisión, le vamos a meter la probabilidad. Y aquí les adelanto, que vamos a demostrar que usando teoría de probabilidad podemos demostrar que existe una fronteras de decisión óptimas dado un problema estadístico. Y digamos, esto es un poquito ideal, pero da los fundamentos para crear una teoría robusta de Machine Learning. Y bueno, pues aquí la dejamos. ¿Preguntas?